darkness tries to roll over my bones, when sorrow comes to steal the joy I own, when brokenness and pain is all I know, oh, I won't be shaken. No, I won't be shaken. My fear doesn't stand a chance when I stand in your... Vamos con tus manos, ahí donde estás. Vamos a alabar a Dios juntos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Entonces, alas de águila, nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Usted alas de águila, Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. No desmayes, Jesús, nunca falles, mi Dios. Defensor, defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste en alas de águila.
porque sé que vivo estás, me dice la eternidad. Por siempre quiero alabar tu nombre, oh Dios, glorificar. Me compraste con la sangre que diste en la cruz al morir, crucificado por la humanidad. Ahora vivo estás en mí. Con mis manos quiero servirte, Jesús. Me acerco desesperado por ver tu bondad. Mi alma descansará en ti. Jamás seré igual, jamás seré igual, porque sé que vivo estás, me dice la eternidad. Por siempre quiero alabar tu nombre, oh Dios, glorificar. Me has cambiado, rompiste el muro que nos separaba. En ti soy bendito y camino en tu luz. La victoria yo tengo en ti. Jamás seré igual, jamás seré igual, porque sé que vivo estás, me diste la eternidad. Por siempre quiero alabar tu nombre, oh Dios, glorificar, porque sé que vivo estás, me diste la eternidad. Por siempre quiero alabar tu nombre, oh Dios, glorificar.
fuego de Dios, fuego de Dios, consume luz. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consume luz. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consume luz. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consume luz. Fuego de Dios, fuego de Dios, consume luz. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consume tu corazón. Yo quiero ver, ven con tu gloria. Tu corazón, yo quiero ver, ven con tu gloria. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmelo. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmelo. Muy buenas tardes, manantiales. En esta tarde continuamos con nuestra serie de adentro hacia afuera y ya vamos en nuestra tercera sesión. Y esta tarde, antes de iniciar, yo quisiera leerte Efesios 2:10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú y yo tenemos un Dios creativo, y eso nos da la oportunidad a ti y a mí de poder ser inspirados por Él, por su creatividad, para poder intervenir en medio de lo que sucede en nuestra sociedad. Yo creo que lo que Dios ha depositado en ti y en mí, que es esa esencia única para Dios usarnos de una manera especial, nos da la oportunidad de que tú y yo podamos ser inspirados a crear algo nuevo.
o que podamos ser inspirados a modificar algo que ya existe, o para que tú y yo podamos ser inspirados por Dios, ¿verdad? Para poder atender, ¿verdad? Y ser de bendición en algo que esté sucediendo allá afuera, en nuestra sociedad. Y yo creo que tú y yo nos vamos a encontrar en un momento dado en medio de la necesidad de hablar de Jesús a una persona. Y Dios nos va a dar la manera de hacerlo. Dios nos va a dar esas ideas, ¿verdad? Para poder encontrar la forma de poder hablar con esta persona. Dios nos va a poner en lugares donde existe la necesidad, ¿verdad? De que Dios se manifieste, y Dios nos va a dar esa guía, ¿verdad? Esa inspiración para que tú y yo podamos hacer algo y podamos dar esa oportunidad de que Dios llegue a ese lugar y pueda ser y se pueda manifestar en medio de la necesidad que existe. Y yo creo que esa es una gran bendición para ti y para mí, ¿verdad? Que no solamente nos podemos quedar a ver con nuestros ojos, o que podamos simplemente estar de brazos cruzados y que tal vez podamos ver lo que sucede allá afuera, la necesidad en alguna persona, la necesidad en nuestra ciudad, la necesidad que puede existir en nuestra iglesia, en nuestras familias, y no nada más quedarnos y poder nada más contemplar lo que sucede, pero que Dios nos da esa capacidad a través de su creatividad de que tú y yo podamos intervenir, de que tú y yo podamos hacer algo al respecto para que esa necesidad que esté sucediendo pueda tener la solución que se necesita. Entonces, la creatividad se manifiesta de muchas formas, ¿no? en una invención, en algo que se inventa nuevo, tal vez un proceso para poder desarrollar algo. La creatividad se manifiesta en nuestras vidas diarias en diferentes aspectos al momento de tal vez ser personas independientes, a lo mejor de un matrimonio, como padres o como hijos. Se manifiesta también a la hora de trabajar, de nuestros estudios, y tú y yo lo podemos contemplar de diferentes maneras, ¿no? Como personas pueden tal vez estudiar para un examen de una manera, pero a otros les funciona de otra manera, y tal vez unos no saben ni cómo y no se les pegan las cosas, y de repente son asesorados o son guiados o inspirados y encuentran esa manera de ¿por qué no hice esto antes? O sea, y ahora me doy cuenta que sí puedo comprender ciertas cosas si lo hago de esta manera. Entonces, Dios aprovecha cada oportunidad para que tú y yo seamos inspirados y podamos, ¿verdad?, poder ser de bendición en nuestras vidas. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra creatividad? La palabra creatividad es la capacidad de crear algo nuevo, de crear una idea nueva, tal vez de crear un concepto nuevo, o hasta de crear cosas, ¿verdad? Y lo revelante de la palabra nuevo, ¿verdad?, es que como seres humanos y por nuestra naturaleza, ¿verdad?, es que tú y yo podemos encontrar en Dios la fuente de inspiración. Porque Dios lo creó todo. Porque Dios creó la naturaleza. Porque Dios nos creó a ti y a mí, ¿verdad? Y nos puso en medio de esa naturaleza. No nada más, claro que sí, para que podamos disfrutar de ella, pero también para que pudiéramos, en su palabra dices, sojuzgarla. Para que pudiéramos de una manera u otra tener ese dominio, ¿verdad?, sobre cada una de las cosas que Él creó. Y podemos ver la creatividad de Dios desde un inicio, ¿verdad? Desde la creatividad de la naturaleza hasta cuando creó al hombre, pero también como al hombre le dio esa capacidad, ¿verdad?, de sojuzgar la tierra, de nombrar a los animales, y de inspirarnos a ti y a mí, ¿verdad?, para poder de alguna manera u otra cuidar de lo que Él ha puesto en nosotros.
como cuando hablamos de nuestra familia, ¿verdad? Cuando a lo mejor nos puso en un lugar alto, en una iglesia, en nuestro lugar de trabajo, y que podemos ser inspirados a través de Dios para poder desarrollar lo que Él, en el lugar donde Él nos ha puesto, de acuerdo a lo que Él tiene planeado, de acuerdo a lo que Él sueña para ese lugar, de acuerdo a lo que Dios quiere para que ese lugar crezca, para que ese lugar se desarrolle y para que seamos de esa bendición para las personas que están en ese lugar. Algo que puedo ver yo es como cuando hablamos de un niño, por ejemplo, ¿verdad? Los niños tienen mucha creatividad. Los niños se pueden meter en un balde, en una tina, y pueden viajar a la luna porque es un cohete espacial, ¿verdad? Un niño puede dejar volar su imaginación y su creatividad y estar en un carro de carreras dentro de una caja de cartón, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos más, pero me emociona pensar en eso cuando lo digo de los niños, porque muchas veces como adultos nos limitamos nuestra capacidad, ¿verdad? Muchas veces dejamos de soñar o dejamos de crear o dejamos de imaginar en cosas en las cuales tal vez Dios nos ha dado la capacidad para poder desarrollar cosas, ¿verdad?, que pueden ser de bendición allá afuera en nuestra comunidad, como crear a lo mejor un programa, a lo mejor de ayuda financiera o de alimentos, ¿verdad?, para las familias de la comunidad. Y tal vez Dios nos inspira con esas ideas para crear la manera de conseguir ese alimento, la manera de crear este programa y que podamos ser de bendición al momento de dar. Pero también Dios nos puede inspirar con ciertos procesos o con ciertos programas para que podamos, no sé, tal vez asesorar, tal vez a través de algún tipo de consejería en medio de las cosas que miramos que suceden y que se necesita, a lo mejor jóvenes que necesitan ser aconsejados, personas que pasaron por algún tipo de abuso. Y Dios nos capacita, ¿verdad?, a través de esa inspiración para que tú y yo podamos desarrollar cada una de esas cosas. Así que yo creo que Dios quiere que salgamos fuera de esa caja o fuera de ese lugar donde estamos nosotros tal vez encerrados, y que tal vez podemos ver en medio de las redes sociales o en medio de las noticias locales de nuestra ciudad, que muchas veces podemos contemplar lo que está sucediendo allá afuera, cómo puede existir tanta necesidad, y vemos cómo existe tanta maldad, o cómo puede ser que sucedió eso en tal lugar, o cómo puede ser, ¿verdad?, que está sucediendo ese tipo de abusos entre los padres con los hijos o con los hijos con los padres, y ver, ¿verdad?, que no nomás podemos quedarnos ahí y contemplar, sino que tal vez Dios nos puede inspirar a través de lo que sucede, a través de esa necesidad para crear, y nos puede inspirar a través de nuestra conexión con Él, a través de su palabra, que Él nos puede capacitar para hacer lo necesario o podamos ver esa necesidad que existe y poder accionar, podernos activar y no solamente quedarnos de brazos cruzados. Entonces Dios lo creó, Él lo creó todo. Dios creó algo donde no había nada, ¿verdad? Y luego lo decía hace un momento, Él creó la naturaleza y se dio cuenta que no podía estar esa naturaleza nada más, ¿verdad?, ahí, y Él decidió crear al hombre, ¿verdad? Él decidió crear a la mujer para que pudieran disfrutar de esa naturaleza, pero para que también de una manera o de otra pudieran
tener el control de la naturaleza. Y yo creo que en su momento dado, él miró la necesidad que pudiera existir y por eso pensó en el hombre, en la mujer, para que pudieran sojuzgarla. Ahora cuando pensamos en la creatividad de Dios, ¿no? En el cuerpo humano, en cómo funciona y podemos ver cómo nuestro cerebro puede enviar esa señal, ¿verdad? A cada nervio, a cada tendón, a cada músculo para que se puedan mover nuestras manos, para que podamos caminar. Si pudiéramos ver todo el funcionamiento, ¿verdad? De cada parte de nuestro cuerpo, como los riñones, el corazón, el cerebro, nuestros pulmones, cómo corre la sangre por nuestras venas y ver la creatividad de Dios, ¿verdad? Que no está limitada a nada más suplir una necesidad, sino que Dios fue más allá, ¿verdad? Dios usó, ¿verdad? Todo lo que había en él para formar la vida, para formar algo donde no había nada. Y cuando lo pienso así, puedo imaginar, ¿no? Que si somos hechura suya, si somos a su imagen y a su semejanza, ¿cómo no tú y yo despertar a esa realidad de que Dios quiere usarnos también para crear algo donde no había nada, ¿verdad? Y cómo a través, ¿verdad?, de llevar su palabra, cómo a través de ir en oración en medio de una necesidad, podemos ir a llevar vida, ¿verdad?, donde ya no había vida, donde podemos llevar esperanza a un lugar donde ya no había esperanza. Podemos llevar amor a donde no había amor, paz donde no había paz. Y yo creo que Dios cada día mira y nos deja ver, y tal vez nos ha hasta llevado a ciertas direcciones o nos ha llevado a otro camino que nosotros no pensábamos que íbamos a tomar, porque tal vez Dios quiere que tú y yo nos demos cuenta de la necesidad que existe allá afuera y que no podemos nada más quedarnos a contemplar lo que sucede, sino que tú y yo tenemos y va a haber esa necesidad siempre de intervenir. Yo creo que lo que Dios quiere hacer, ¿verdad?, es darnos esa capacidad de crear algo nuevo. Y Él nos ha dado esa oportunidad, ¿no? Cuando le hemos presentado a Jesús a alguien que no lo conocía y que puedes ver ahora cómo vive esa persona, cómo se desarrolla esa persona. Y a veces esas mismas personas te lo ha dicho a ti, ¿no? Gracias, ¿verdad?, por haberme presentado a Jesús, porque tengo una vida nueva, tengo una vida distinta, una vida diferente. Estoy viviendo lo que yo no imaginaba que iba a poder vivir, porque mi vida estaba hundida en el hoyo, en el desastre, pero Dios me sacó de ahí y me puso en un lugar nuevo, en un lugar distinto. Entonces también Dios nos ha creado para crear, ¿verdad? Ahora cuando lo vemos así, cuando vemos la palabra de Dios y vemos la creatividad de Dios aún en sus milagros, ¿no? Cuando escupió en la tierra y creó lodo, ¿verdad?, y untó ese lodo en los ojos de aquel ciego y le dio vista una vez más. Podemos ver la creatividad de Dios en cada aspecto y no nada más en las cosas que podemos ver, sino en aquellos pequeños detalles. Cuando hizo el milagro de volver a la vida a Lázaro, ¿no? Y como vemos en la historia que Jesús tuvo la oportunidad tal vez de llegar a tiempo, ¿verdad?, cuando él estaba enfermo, mas sin embargo no había una urgencia en él al llegar a ese lugar, sino que aún ya habían pasado días de que Lázaro había muerto,
pero cómo Dios pensó en ese detalle para poder manifestar quién era Él y demostrar que Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y volver a depositar vida donde ya no había, y dejarnos a nosotros eso, ¿verdad? De que tú y yo, a lo mejor cuando una persona se encuentra en sus peores momentos, donde lo ha perdido todo, donde ya no existe nada, ¿verdad? Y podemos ir y presentar a Jesús y que pueda volver la vida a esa persona. Y yo creo que Dios nos inspira y lo va a hacer de una manera sobrenatural. Y yo creo que este es el momento ahorita en la actualidad en el cual tú y yo nos tenemos que dejar inspirar por Dios para poder tú y yo crear tal vez algo nuevo, tal vez una idea, tal vez para crear un ministerio, tal vez para crear un proceso, para crear algún programa que va a ser de bendición. Y lo padre de esto es no nada más para que sea dentro de la iglesia, sino que Dios nos ha estado llamando, ¿verdad?, a que podamos ser de bendición allá afuera, ¿verdad? Que yo creo que en medio de la necesidad que podemos estar viviendo ahorita en la actualidad, no nada más es para que podamos contemplar lo que sucede, sino que Dios nos da la oportunidad de que podamos presentarlo a Él, a quien no lo conoce. Ahora, si queremos ser creativos, si queremos ser imaginativos, si queremos ser creadores, debemos acudir a la fuente de inspiración. Y eso lo vamos a encontrar en Dios, lo vamos a encontrar en su palabra, lo vamos a encontrar en su presencia, lo vamos a buscar, ¿verdad? Y lo vamos a encontrar en esos momentos de oración y de intimidad con Él. Yo creo que Dios nos va a depositar esas estrategias necesarias, ¿verdad? Él nos va a dar el punto de inicio hasta el punto de final, para poder lograr eso y para poder completar, ¿verdad?, cada plan que Él tiene, no nada más para nosotros, sino para nuestra sociedad allá afuera. Y yo esta tarde yo te quiero invitar a que pensemos fuera de la caja, que pensemos fuera de nuestros límites. Muchas veces queremos crear algo, pero lo vemos con los recursos que pueden nuestros ojos contemplar, o con los recursos de acuerdo a lo que hay en nuestra cuenta de banco, o los recursos de acuerdo a las personas que están dispuestas a ayudar, o nos medimos con el número de personas que hay, no sé, en nuestra iglesia. No, pero no podemos basar, ¿verdad?, lo que Dios ha querido depositar en ti y en mí a lo que nuestros ojos naturales pueden ver, sino que Dios va más allá. Y necesitamos, ¿verdad?, en momentos dados vamos a dar esos pasos de fe, aun cuando no haya esos recursos necesarios, y muchas veces vamos a tener que dar ese paso de fe, aunque no hay nadie que se quiere unir a esa visión junto contigo, ¿verdad? Pero el que tú y yo tomemos esa decisión de iniciar y de comenzar y de dar ese primer paso, nos va a dar la oportunidad de que se pueda desarrollar, ¿verdad?, eso que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y yo creo que muchas veces podemos buscar los pretextos, ¿no? Cuando pensamos en el tiempo, ¿quién tiene tiempo para esto? ¿Quién tiene tiempo para poder hacer el otro? ¿Y cuántas veces Dios ha puesto esa semillita en ti y en mí de poder intervenir, de poder hacer algo, mas sin embargo, debido a la situación, ¿verdad?, debido a que no tenemos tiempo, no encontramos la manera de hacerlo? Pero yo creo que es el tiempo de que tú y yo podamos despertar a esa realidad de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y el que Él ponga algo en nosotros, y si no hay recursos, y si no hay quien nos ayude, y si no hay manera, créeme, debemos ir a su palabra, debemos de ir a Él en intimidad, debemos de ir a Él en oración, y Él nos va a inspirar a encontrar esa manera en la que tú y yo podamos desarrollar lo que Él ha estado poniendo en nuestra vida y en nuestro corazón. Y yo te voy a decir algo, no nada más está limitado
ministerialmente, ¿verdad? O para que podamos alcanzar algo de acuerdo a su propósito, sino que muchas veces también Dios deposita en nosotros un sueño. A lo mejor tú tienes la idea de un negocio, o tú tienes la idea de crear algo nuevo, algo distinto, y créeme que Dios lo tiene preparado para que sea de bendición para los demás. Así que la inspiración la podemos encontrar en Él. Así que no nos limitemos, ¿verdad?, a lo que nuestros recursos nos dicen allá afuera. Vamos a inspirarnos en Dios. Vamos a permitirle a Él que Él hable a nuestras vidas y que nos indique la necesidad que se necesita atender. Te doy muchas gracias que nos acompañaste en esta tarde, y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, porque podemos, Señor, venir a ti, Señor, en búsqueda de esa inspiración, Señor. Y en esta tarde yo te pido, Señor, que tú, Señor, te manifiestes de una manera grande, Señor, en cada persona, Señor, que ha tenido una inquietud en su corazón, Señor, que tú has puesto, Señor, tal vez has puesto en sus vidas, que puedan ver una necesidad, Señor, que puedan ver cómo pueden ser de bendición, Señor, en medio de algo que está sucediendo en nuestra comunidad. O tal vez una necesidad de nuestra iglesia, Señor. Tal vez algo que esté sucediendo, Señor, allá afuera, Señor. Pero que tú eres esa fuente de inspiración, Señor, que nos va a dar la manera, Señor, de cómo comenzar, Señor, de cómo iniciar ese proceso. Que tú vas a dar los medios, Señor, financieros. Que tú vas a dar los medios también, Señor, necesarios, Señor, para poder alcanzar esto que tú has puesto, o esta inquietud que tú has puesto en nuestras vidas. Yo te pido que no estemos limitados, Señor, a lo que nuestros ojos ven, sino que podamos ver más allá, Señor, de lo que tú tienes preparado, Señor, para cada uno de nosotros y para nuestra comunidad, para nuestra iglesia y para nuestras familias. Te queremos dar las gracias en esta tarde, Señor, y te bendecimos y te agradecemos, Señor. Te pedimos por cada familia, Dios, que está en necesidad en estos momentos, por cada familia, Señor, que ha estado en medio de una pérdida, Señor, de un ser querido. Que tú seas el que traiga, Señor, esa fortaleza, Señor, que tú seas el que da esa paz, Señor, ese consuelo, Señor, pero que también, Señor, tú nos des ese entendimiento, Señor, de lo que tú estás haciendo y de tu voluntad sobre nuestras vidas. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.